Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a hacer 3 OM para armonizarnos y vamos a comenzar. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado de Yoga Vasista. Tenemos varios ausentes, entre ellos Albina, que tuvo que viajar a visitar a familiares. En este momento hay presentes que no van a poder hablar, como Andrea, como Lilian. Y bueno, a medida que se vayan conectando, ahí Lilian me da una manito, ya la puse como anfitriona para darle entrada. Gracias, Lilian. Hoy vamos a continuar con esta historia de Událaka, que hoy terminará, Dios mediante, desde la página 270 hasta la 274. Son 4 páginas que vamos a leer. Para hacer una introducción breve, estamos contando la historia de Událaka, la está contando Vasista Arama. Událaka es un sabio que logró la liberación, y anteriormente en el sábado pasado estábamos leyendo las reflexiones que él hacía, que son todas las reflexiones que venimos haciendo todos los sábados con este libro. Y ahora viene la práctica yógica del hombre. Dice Vasista: cuando Událaka concluyó estas reflexiones, se sentó en la posición de loto o Padmasana y continuó en meditación con los ojos entornados, o sea, casi cerrados. Entonces utilizó la sagrada sílaba Om, que conduce al estado supremo. Entonó el Om de tal forma que sus vibraciones le inundaron de ser hasta la coronilla. Como primer paso de su práctica, exhaló totalmente su respiración. Era como si su fuerza vital o prana le hubiera abandonado por completo y flotara en el espacio de la conciencia pura. El fuego que brotó en su corazón abrazó todo su cuerpo. En un segundo paso de su práctica de la sílaba sagrada Om, alcanzó el estado de equilibrio y consiguió una retención espontánea del prana sin agitación o vibración alguna. La fuerza vital quedó quieta, como si no estuviera dentro ni fuera, delante o detrás. Después de reducir su cuerpo a cenizas, el fuego le consumió por entero y se desvaneció en el aire. Solo quedaron visibles las propias cenizas. Era como si los huesos se hubieran convertido en alcanfor que se utiliza para los ritos de los templos. Esas cenizas fueron arrastradas por un viento poderoso y dispersadas en el espacio. En un tercer paso de su práctica, cuando la palabra sagrada Om alcanzó la culminación de su tranquilidad esencial, volvió a inspirar, es decir, a atraer la fuerza vital hacia su interior. Después, esta fuerza vital que había estado en el dichoso centro de la conciencia volvió a extenderse por el espacio como una fresca brisa. Estas fuerzas alcanzaron la región de la luna y desde allí proyectaron benéficos rayos que hicieron llover de nuevo las cenizas del cuerpo que el viento había dispersado por el espacio. Ahora el subtítulo: Iluminación de Událaka. Al instante de aquellas cenizas brotó el cuerpo luminoso del señor Vishnu con 4 brazos. Událaka tomó entonces la forma de la divinidad. Todo su ser se transmutó en la divinidad. La fuerza vital o prana saturó su kundalini interior que subía por su cuerpo siguiendo una espiral. El cuerpo de Událaka, que seguía sentado en posición de loto, se encontró completamente purificado. Consolidó su postura, controló totalmente sus sentidos y procedió a liberar completamente a su conciencia
de todo movimiento del pensamiento. Con su mente libre de cualquier distracción, sus ojos semicerrados, quietos y sin movimiento alguno, su mente firme en el silencio interior, y las dos fuerzas vitales, el prana y el apana, en completo equilibrio, retiró sus sentidos del contacto con los con los objetos, como el aceite se separa de la semilla. A continuación tomó conciencia de las tendencias mentales producidas por las experiencias pasadas y la conciencia perdió todo condicionamiento alcanzando, una pureza definitiva. Después cerró firmemente el ano y los otros orificios del cuerpo y con su fuerza vital y su conciencia libres de toda exteriorización, por medio de una perfecta disciplina, introdujo su mente en el corazón o Hridayam. La mente de Událaka había alcanzado el silencio absoluto y ninguna distracción podía afligirla en ese momento. En tal estado vio en su corazón la oscuridad de la ignorancia que velaba la luz del autoconocimiento. La luz del conocimiento que brotaba de él despejaba aquella oscuridad en su interior. Cuando esa luz se interrumpía, el sabio sentía sueño, pero también superaba la oscuridad del sueño. Cuando vencía aquella somnolencia, la mente del sabio tomaba formas brillantes. El sabio apartaba su conciencia de aquellas visiones y entonces le sobrevenía una infinita laxitud, como si estuviera enfermo. Pero también superaba aquella inercia y a continuación la mente quedaba en un estado distinto a lo que hemos descrito. Después de permanecer un tiempo en tal estado, su mente despertó a la experiencia de la existencia de la totalidad. Inmediatamente después de esto, experienció la conciencia pura. Esa conciencia que hasta entonces había sido asociada con otros factores, había obtenido por fin su absoluta independencia, como cuando el agua sucia de una vasija se evapora por completo y el lodo que deja se funde con el barro de la vasija formando una misma sustancia con ella. Igual que la ola se sumerge en el océano y se funde y confunde totalmente en él, la conciencia que abandona la percepción objetiva obtiene su pureza definitiva. Událaka estaba iluminado. Disfrutaba de la suprema felicidad, Ananda, que disfrutaban los dioses y el mismo Creador. Su estado estaba más allá de toda descripción posible. Era uno con el océano de la felicidad del ser, Sat Chit Ananda. Inmediatamente Událaka captó en la conciencia infinita a los demás sabios, pero no se dio cuenta de ello, pues continuaba experienciando la dicha suprema. Había alcanzado el estado de liberación en vida, Shivamukta. Vio a los dioses y a los sabios e incluso a los componentes de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Y fue más allá de aquel estado, Turiyatita. Convertido en felicidad misma, había superado también el nivel de la felicidad. Ya no sentía felicidad ni infelicidad alguna. Se había convertido en conciencia pura. El que experiencia esto, aunque sea por un momento, se desinteresa por los mismos deleites del cielo. Este es el estado supremo, o Turiyatita, la meta final, la morada eterna. El que se queda ahí ya no es engañado nunca más, ni vuelve a caer en las garras de la sujeto-objetividad. Está completamente despierto y jamás vuelve a concebir nociones de objetividad o conceptos mentales. En realidad, no es algo que se puede conseguir. Událaka permaneció 6 meses en aquel estado, con una atención ajena a toda tentación o poder suprasensorial. Los mismos sabios y los dioses le adoraban. Fue invitado a visitar el cielo, pero declinó la invitación. Totalmente libre de deseos, vagaba por ahí como un sabio liberado.
A menudo pasaba días y meses en meditación en las cuevas de las montañas. Otras veces se ocupaba de las tareas ordinarias de la vida, pues había alcanzado el estado de perfecto equilibrio de los gunas. Todo lo contemplaba con visión ecuánime e inalterable. Su luz interior brillaba en todo momento, sin apagarse ni aumentar su fulgor, con todas las nociones de dualidad totalmente abortadas. Vivía desprovisto de conciencia corporal en el puro ser. Rama preguntó entonces al maestro sobre este puro ser, y Vasista le contestó: cuando la mente ha dejado de existir a causa de la total ausencia de nociones de una existencia material, la conciencia existe en su propia naturaleza como tal conciencia. Eso es lo que se conoce como el puro ser. Cuando la conciencia, desprovista de nociones de objetividad, se hunde en sí misma como si hubiera perdido su individualidad separada, eso es el puro ser. Cuando todos los objetos exteriores, cuando todos los objetos externos, materiales, e internos, pensamientos, se hunden en la conciencia, eso es el puro ser de la conciencia. Esta es la visión suprema que gozan los liberados, ya parezca que siguen teniendo un cuerpo o parezca que lo han perdido. Esta visión la consigue el que está completamente despierto, el que permanece en profunda contemplación y posee autoconocimiento, pero jamás puede ser contemplada por las personas ignorantes. Los sabios y los miembros de la Trimurti están constantemente establecidos en ella, querido Rama. Y terminamos con el subtítulo Muerte voluntaria de Událaka. Después de alcanzar ese estado de conciencia, Událaka todavía siguió con vida. Con el paso del tiempo fue surgiendo en su mente el deseo de abandonar finalmente su cuerpo. Se fue a una cueva de la montaña y se sentó en la posición de loto con sus ojos semicerrados. Cerró las 9 aberturas del cuerpo presionando el ano con su talón y practicando las demás disciplinas oportunas. Introvertió sus sentidos en el corazón, Hridayam, y contuvo totalmente su fuerza vital. Dejó su cuerpo en perfecto equilibrio. Presionó con el borde de su lengua en la raíz del paladar y dejó las mandíbulas distendidas y algo separadas una de otra. Su visión interior no se dirigía hacia adentro ni hacia afuera, hacia adelante ni hacia atrás, hacia la sustancia ni hacia el vacío. Estaba firme en la pura conciencia y experienciaba en su interior la felicidad suprema. Alcanzó la conciencia del puro ser más allá del estado de felicidad. Todo su ser se purificó entonces totalmente. Permaneció en ese estado durante cierto tiempo, como si estuviera pintado en un cuadro. Día a día iba alcanzando gradualmente el perfecto silencio, sin salir de su propio ser. Y llegó más allá del ciclo del nacimiento y la muerte, Sansara. Todas sus dudas desaparecieron, los malos pensamientos cesaron por completo, todas las impurezas de su corazón habían quedado limpias, había alcanzado el estado de felicidad más allá de toda descripción posible, en donde los placeres del Rey de los Cielos ya no tienen ningún valor. Así permaneció su cuerpo durante 6 meses más. Después de esto, varias diosas enviadas por Parvati llegaron a aquel lugar en respuesta de las oraciones de un devoto. Vieron el cuerpo de Událaka que se había secado por los abrasadores rayos del sol y rápidamente lo colocaron en su propia coronilla o Sahasrara Chakra. Esta es la gloriosa historia del sabio Událaka, que despierta la suprema sabiduría en el corazón de los que buscan su amoroso refugio. Si vives como él, amado príncipe, e investigas sin cesar la naturaleza del ser, pronto alcanzarás la paz. Te he repetido constantemente que este estado de conciencia se consigue cultivando el desapego,
estudiando las escrituras y recibiendo la enseñanza de los maestros. Pero si tu inteligencia es suficientemente aguda y afilada, querido Rama, podrás alcanzarlo también sin esas ayudas. Sairam, bienvenido a los que se fueron sumando. Por suerte está también José Alberto Romito, que sabe mucho de yoga, que te va a dar una gran mano, Marcos. Hay muchísimos conceptos que por suerte Dios mediante sentimos que nos va a poder ayudar a comprender. Te damos paso, Marcos. Gracias. Om Sri Sai Ram. Como he expresado ya en varias oportunidades, mi referencia básica en todos los estudios es Swami. Para quienes van a escuchar este vídeo en algún momento es Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Swami, con respecto al Aum, ha dicho varias veces, inclusive cuando le han preguntado a algunos devotos, Swami, no sé qué pasa, llevo años practicando el Om y no avanzo. Y Swami dice, sí. Dice, uno de los motivos por los cuales ustedes no están avanzando es porque ustedes no pronuncian bien el Om. Y no es Om. Hay 2 vídeos de Swami, inclusive uno de ellos con una atención que le realiza a su traductor, Anil Kumar, diciendo que no es Om, es Aum. Aum, o sea, aum. Entonces, para explicitar esto, ya que hay muchas cosas profundas en el texto que hemos visto hoy, realmente hay descriptivas del proceso. Una de ellas querría poner foco sobre lo que dice Swami acerca de el aum. Y él dice lo siguiente. Habitualmente recitamos Aum unas cuantas veces antes de empezar la meditación. Aum tiene el poder misterioso de desconectarnos del mundo externo. Es la combinación de 3 sonidos, A, U, M. Cuando decimos A, la boca está completamente abierta. Representa el estado de vigilia. Todos nuestros sentidos están completamente abiertos al mundo externo. Eso se llama Jagrat, el mencionado estado de vigilia. Cuando decimos U, la boca está parcialmente abierta. Representa el estado de sueño, un estado semiconsciente. Y cuando decimos M, la boca está completamente cerrada. Representa el estado de sueño profundo. En sánscrito, Jagrat, Swapna, Sushupti son el estado consciente, semiconsciente e inconsciente, o estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo. Hay un estado más del que nunca hemos tenido experiencia. Es el estado de Turiya, el estado superconsciente, el cuarto estado. La cuarta parte del Aum es el silencio. Cuando recitamos Aum, llegamos más allá de los estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo. Alcanzamos el cuarto estado, el silencio. El silencio también está incluido a lo largo del Aum. La cuarta parte es silencio y representa el estado de superconciencia. Es importante este aspecto, voy a leer otra parte más del discurso de Swami, porque el A comienza en el plexo solar, el U en la garganta y el M en los labios. Pero luego viene el silencio. Entonces quería profundizar esto, no dicho por mí, sino dicho directamente por Swami. ¿Por qué? Porque Swami dice también otra frase sobre esto y vale la pena expresarlo. Y lo ha dicho en un discurso del 1 de octubre de 1984. Y dice lo siguiente.
Un mantra no es una mera colección de palabras. Es un conjunto de palabras llenas de enorme significado. Emana del poder interno del hombre. Lleno de este poder, el mantra o fórmula sagrada, cuando se pronuncia apropiadamente, y aquí Swami hace una diferencia entre lo que es cantar un mantra y recitar un mantra, hace surgir el poder divino en el hombre. Las vibraciones producidas por la pronunciación del mantra, unidas al sonido primordial del universo, que es el pranava, por eso se le llama pranava, se vuelven uno con la conciencia universal. Son estas vibraciones cósmicas las que asumen la forma de las sagradas revelaciones de conocimiento espiritual contenidas en los Vedas. Para todos los mantras, el mantra principal que engasta el sin atributos, el omniser, es el Omkara. Omkara incorpora al supremo Brahman en la forma de sonido. La deidad que preside este sonido es Sarasvati. Comúnmente, Sarasvati es considerada como la consorte de Brahma, o sea, el semidios de la creación. La unión de Brahma y Sarasvati es la razón para todo el conocimiento en el mundo. ¿Quién es Brahma y quién es Sarasvati? Sarasvati es adorada en general como diosa del alba, del habla, y la deidad que ha de ser propiciada por adquirir conocimiento. El Omkara es la manifestación de Brahman como sonido. El cuerpo es considerado como Brahma y la lengua como Sarasvati. Y las vibraciones que emanan del corazón, aquí no se refiere al corazón físico, sino a Hridayam, encuentran expresión en sonido a través de la unión del cuerpo y de la lengua. Repito este concepto porque es fundamental. El Omkara es la manifestación de Brahman como sonido. El cuerpo es considerado como Brahma y la lengua como Sarasvati. Y las vibraciones que emanan del corazón, Hridayam, encuentran expresión en sonido a través de la unión del cuerpo y de la lengua. Aunque hay muchas letras y palabras, la letra fundamental, Aksharam, que tiene el lugar de primacía, es el Aumkara. El Gita dice, la sola letra Aum es Brahman mismo. Aum iti Aksharam Brahma, capítulo 8, versículo 13. Todas, y aquí viene una frase contundente, todas las demás letras y palabras son creaciones lingüísticas. ¡Wow! No poseen la santidad y el carácter divino del Aum. En general, no se reconoce o comprende la significancia especial del Aum. El mantra Shastra, la antigua escritura relacionada con las fórmulas sagradas, ha puesto énfasis en la letra Aum. El Aumkara no tiene forma. Es la manifestación de Brahman como sonido. Está presente en toda la creación. Es refulgente. Está siempre feliz. Está en todos los idiomas. Es la personificación del Supremo, el repositorio del poder ilusorio, la personificación de la prosperidad. El Aumkara es el único sonido que tiene 8 atributos divinos de acuerdo con el mantra Shastra. Solo por la eliminación del ego es que puede realizarse a Brahman. ¿Cuál es la diferencia
entre el Aumkara y todos los demás sonidos y palabras? El Aumkara tiene una cualidad única, distintiva, en la manera en que se pronuncia y la meta que representa. Cuando se pronuncian otras palabras, los labios, la lengua, las mejillas y las mandíbulas están en acción. Pero cuando se pronuncia el Aum, ninguno de estos se mueve en absoluto. Esta es una de las características únicas del Aumkara. Por eso, solo el Aum puede considerarse imperecedero. Aksharam. Todos los demás sonidos son expresiones de diferentes lenguajes. Para cerrar, dice Swami, el Aumkara es la base de los Vedas. Para captar el significado del Aumkara, que es todo penetrante, es necesario tener la misma clase de autocontrol que uno ha de ejercer para traer los órganos sensorios bajo control. Al recitar cualquier mantra, debe reconocerse la primacía que se le debe dar al Aum. El mantra termina con la palabra Namaha. Por ejemplo, Aum Keshava Namaha. Me inclino ante Keshava, disculpen. En los mantras como Keshavaya Namaha, Govindaya Namaha, Narayanaya Namaha, es de notar el significado de Namaha que ocurre al final de cada mantra. La actitud plena de adoración que significa el término Namaha se pierde si la palabra Aum, o la sílaba en este caso, no es usada al comienzo de cada mantra. Solo cuando se dice Aum al comienzo y Namaha al final, se hace evidente el pleno sentido del mantra. Debe reconocerse la conexión integral entre Aum y el Namaha. En idioma corriente se entiende que Namaha significa Namaskaram o salutación, pero tiene un sentido más amplio. Significa el mundo fenoménico o Prakriti. El Aum connota a la divinidad, Purusha. El propósito del mantra es revelar la conexión entre Prakriti y Purusha. Es en la base el significado interno de esto que se debe comprender la gran sentencia del Mahavakya de Tat Tuam Asi, tú eres aquello. Así es el lazo entre Tat y Tuam. En la sentencia Aham Brahmasmi, Asmi provee el lazo. En la sentencia Prajnaman Brahma, así no figura. En el mantra Om Keshavaya Namaha, la palabra Keshavaya es omitida y se pronuncia solo Om Namaha. La unidad de Shiva Shakti, Purusha y Prakriti es establecida y el dualismo implícito en el mantra es removido. Para eliminar el dualismo, el mantra Shastra estableció que en lugar de Namaha se use Na-Mama, no para mi bien, en el cual entonces se establecerá la identidad del adorador con lo adorado. Om Keshavaya Namama significa entonces para Keshava, no para mí. Mediante este proceso se va destruyendo el ego y solo por la eliminación del ego es que se puede realizar el Brahman, el uno sin segundo. Om Si Sairam. Es importante entonces tomar en consideración, luego explicará algo José Alberto, la práctica del prana y el apana, el momento, el comprender cuando nosotros repetimos el Aum, pensar, reconocer todo aquello que Swami nos dice
respecto de cómo se debe pronunciar y el significado profundo de este pranava o mantra primordial. Om Sri Sairam. Gracias, Marco, muchas gracias. Después te vamos a esperar para el cierre, ahí de donde personalmente te explayarás. Un tema que acá yo leí Turiya Tita, y ya lo hemos leído otras veces en este texto sagrado, que hay 5 estados, uno se cree que hay 4, que está el vigilia, sueño, sueño profundo, Turiya. Y después viene Turiya Tita. Así es como lo explica en este texto también. Y acá, como vos hiciste mención al estado de Turiya, cuando uno hace el silencio en el OM, ¿no? Según Baba, y acá el yoga vasista nos está hablando de un estado superior totalmente a ese, que es el Turiya Tita. Conceptos nomás como para tenerlo claro en lo que leímos. José Alberto, te conocemos, profesor de yoga, y bueno, si nos puedes explicar algo de lo leído, de las prácticas y estas cosas para bajar a la tierra estos conocimientos, José Alberto. Bueno, muchas gracias, Horacio. En Guau, lo de Marco es súper requete completo, hermoso. Voy a dar el aporte de acuerdo a mi experiencia. Bueno, yo hice una experiencia justamente con el OM y no con AUM, aunque lo pronuncio también como AUM, sino como OM, pero con una gran entrega, porque era una necesidad y además una curiosidad. Si verdaderamente tiene gran valor, tanto poder el OM, voy a comprobarlo ahora, pero en ese momento no sé qué pasó con el ego, que se destruyó totalmente, y tuve la experiencia y realmente me quedé en un silencio total. En Y ahí Turiya. es donde se produce el estado de pranayama. ¿Qué es pranayama? Justamente es la cesación, la pausa respiratoria, aunque pranayama tiene otro significado, de acuerdo a Patanjali, Swaya, bueno, no me sale en este momento, ¿no? Sí, Swaya Prashwaya Gativacheda, que significa inhalación, exhalación y pausa. Pero no es simplemente inhalación, exhalación, pausa, sino es control de inhalación, control de la exhalación y control de la pausa. No es lo mismo que inhalación, exhalación y pausa. ¿Qué pasa? Cuando, si nosotros hablamos que pranayama es pausa respiratoria, solamente puede ser en un grupo muy reducido, con gente con mucha salud. En cambio, en esta otra definición de Patanjali, donde dice que inhalación controlada, exhalación controlada y pausa controlada, está en relación a la capacidad y límite de cada uno. Quiere decir que tanto la persona saludable como no saludable pueden realizar pranayama con un control de acuerdo a la capacidad de cada uno. Eso yo lo que siempre quise, digamos, transmitir a través del trabajo de pranayama. Porque si no era para un grupo limitado, y no, es para todos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. No sé si se me entiende lo que dije. Quiere decir que todos estamos en condiciones. Ahora, en cuanto a la experiencia que yo tuve, realmente me dio un resultado súper. Yo me sorprendí y no hace mucho tiempo. Porque tuve fe y confianza y me entregué al OM de lleno. Es decir, que lo pronuncié a viva voz, estaba solo en mi casa
y sentí una paz impresionante, una tranquilidad, y allí es donde se puede producir la unión de pranapana. Es decir, utilizando ya con una técnica especial los 3 bandas, o sea, Jalandhara en la garganta, bueno, el banda inferior de Apana y el Uddiyana Bandha en el centro. Es decir, que el Jalandhara Bandha es un cierre que uno hace con el mentón hacia abajo, como para presionar el prana que está arriba, que no suba hacia la cabeza y que baje. Y el apana, a través bueno, por allí me podés ayudar, Marcos, el de abajo, que no me sale en este momento. El cierra el apana. Se cierra abajo para que apana suba y ahí se juntan los 2 pranas a través de Uddiyana Bandha, de la presión de Uddiyana Bandha, hacia la columna es donde entra por Sushumna, que es el canal principal. Y es el despertar de Kundalini, se dice así. Algunos dicen que el despertar de Kundalini puede ser peligroso porque uno ignora todas las energías que tiene el ser humano. Nosotros tenemos todo el poder del universo. Pero ¿dónde está el peligro del despertar de Kundalini? Que de repente vamos a ver la verdad y ahí nos vamos a sorprender, nos vamos a asustar. La gran verdad, porque justamente el despertar de Kundalini significa el despertar de la conciencia. Es la conciencia misma. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo comencé yoga, a mí se me presentó a través del Hatha Pradipika el texto, que me dio 2 versiones. Una, la versión del yogi, y otra, la versión de Vasista. Claro, cuando yo leí lo de Vasista, que era más meditativo, más filosófico, donde nos lleva a través del Jnana Yoga, no, yo elegí el camino del yogi, del Hatha Yogi, porque podía hacer la práctica y todo. No obstante, las prácticas de Hatha Yoga, a través del camino del Hatha Yogi, coinciden mucho con Vasista, porque hace una comparación de que ciertas posturas que propone el Hatha Yogi es aceptado por Vasista. Quiere decir que no son 2 corrientes totalmente distintas. Una es el camino del practicante allí y otra el camino del estudio. Ahora, yo lo que pude comprender a través de investigaciones por mí mismo es que tanto por el conocimiento de la técnica como el conocimiento de la filosofía, se llega al estado de pranayama, kumbhak. Pero yo digo, ¿cómo puede ser? Claro, cuando uno tiene conocimiento, ya no hay duda de nada, está en la conciencia, ya sabe cómo son las cosas y entonces automáticamente puede realizar el pranayama porque está en un estado de comodidad. Yo por eso digo el estado de comodidad, el estado de sukha, significa comodidad, estabilidad de cuerpo-mente. Quiere decir que eso está apaciguado. No somos el cuerpo y no somos la mente, pero cuando esos instrumentos están en su lugar, están alineados, es así donde vamos a tener el contacto con la conciencia,
quiere decir que el ego está allí como dejado a un lado. Cuando hay fe y confianza realmente, tanto en la técnica como en los testimonios de los maestros, en todas las experiencias personales, y consideramos que el camino de la verdad existe, que es ese. Y ahí es donde podemos trascender, porque justamente el OM, el símbolo OM, como dijo bien Marco, está relacionado con los diferentes estados de conciencia, o sea, estado de Jagrak, Sueña y Sushupti. Y está el cuarto estado, cuando ya hay una entrega total, el de Turiya, donde vos también, Horacio, mencionaste que hay 2 Turiya, que yo no lo sabía. Es allí donde hay, yo pienso, una entrega total digamos, al ser, ¿no es cierto? Donde decimos, es lo único que existe, el ser. Bueno, respecto a la experiencia del aún, yo también, como dijo Marcos, la A nace en el ombligo, la U, pecho y garganta o garganta, y la M se pierde, sale por la cabeza. Ahora, la A y la U es la tercera parte, la M, las 2 terceras partes. En esa pronunciación quiere decir que la M es estado de sueño profundo, como dijo Marco. La A, el estado sería de Jagrat, la U de sueño y la M de sueño profundo. Bueno, Sairam, gracias, disculpen. Qué lindo, José. Y entonces el silencio que le sigue a estos 3 sería el Turilla, digamos, que es el que leyó Marco. Claro, sería el sueño profundo. Y Más del después, sueño profundo, según lo leído por Marco. Lo que le sigue al sueño profundo. ajá. ¿Marco? ¿Así? Así es, ya es el estado de conciencia. El Bien. Turiya Tita es el estado de la no mente, o Samadhana, como lo leeremos más adelante, donde ya el sabio está instalado completamente en el ser. Claro, lo que logró Udalak acá. Buenísimo. Bueno, nos volaron la cabeza la lectura de Marco y tus comentarios, José Alberto. Muchas gracias. Sebastián, a ver cómo está tu cabeza, si te volaron o está en la tierra todavía. Yo miro todo el territorio que me queda recorrer para experimentar estas experiencias que comparten José Alberto y Marcos. Y bueno, y Basista, Zairam. Este, bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Gracias a Swami. Yo estaba leyendo acá un libro de Sai que me encanta, que habla justamente de algunas cosas relativas a lo que estamos compartiendo. Este, porque siento como que estas prácticas espirituales son más o menos como si uno quisiera mandar un cohete a la luna y, y para ese tipo de cosas siempre hace falta una buena base de lanzamiento. Si no, pueden ser, como mencionaba José Alberto, este, pueden ser peligrosas, digamos. Yo en lo personal conocí a un amigo que muy joven se encontró con un monje y este monje le enseñó un montón de técnicas y lo dejó y se fue el monje a vivir a España y él empezó a practicar, pero no tenía una vida espiritual él. Él quería poderes y quería experiencias así. eh, entonces cuando se empezaron a despertar algunas cosas en él y empezó a ver cosas, se puso muy mal, los padres se desesperaron, empezó a pasar por psiquiatras y por eso la espiritualidad como el marco de esto es fundamental y por eso quería citar algunas palabras de Swami sobre Astanga Yoga, donde
es importante no tener miedo siempre que uno va a practicar espiritualidad, pero está bueno saber esto de que esta metáfora que me viene a mí a decir, cuando uno va a mandar un cohete a la luna, hay que tener una buena base de lanzamiento porque hemos visto alguna vez algún video, digamos, donde el cohete sale y no pasa la estratosfera. Y, a ver, eh, igual también en el libro de Goel, La Kundalini del tercer ojo, se ve una persona devota de Swami que pasa muchas experiencias fuertes en este despertar de la Kundalini. Entonces, está bueno tener una referencia, ¿no? Seba, antes que me olvide, yo he leído en textos espirituales que decían el despertar del Kundalini libera a los sabios y esclaviza a los necios. Lo hemos charlado con gente que no es devota de Sai, y inclusive en algunos ha pasado que ante un golpe en el último chakra, en el rey que acá lo puso Lilian en el chat, que se llama el Muladhara, le despierta la Kundalini. Y terminan así como en psiquiátricos, o sea, si no tienen un buen sustento espiritual, hasta como que los vuelve locos, ¿no? Sí, puedo aclarar algo Sí, sí, después. José, y después sigue Seba. Claro, digamos, las prácticas espirituales enteras, con el cultivo de la virtud de la persona, cultivan una energía en la parte alta de la cabeza, el Sahasrara, que los yogis le llaman ollas, que se cultiva con la integridad de la persona, básicamente con los dos principios que describe Swami, Yama y Niyama, que ahora vamos a ampliarlos un poquito más. Porque ¿qué pasa? Si la Kundalini sube, es como un voltaje que sube, digamos, dentro del cuerpo. Si esa energía ollas en la parte del Sahara arriba no está en condiciones de recibirla correctamente, hay gente que puede experimentar estados de locura directamente. Y una persona que tiene un ollas fuerte son personas que tienen un nivel de pureza, integridad, que cuando hablan son muy magnéticos, tienen una capacidad de como decir, como una especie de don de profecía de esas personas que hablan y que inspiran mucho, que su pureza y sus cualidades realmente le dan esa capacidad media como profética, tienen como una pureza y una coherencia en su vida, y eso hace también que puedan hacer estas prácticas, digamos, sin esos riesgos. A ver, vamos a leer un poco lo que dice Swami para... Seba, un Sí, corte que pidió José Alberto, la palabra, ¿puede ser? ¿Un sí, poquito? por supuesto, claro, sí. José Alberto, adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, respecto a lo que dijo Sebastián, sí es verdad, el peligro, como yo dije antes, que es un despertar a la conciencia, ni es verdad que ha probado por un accidente, hay un cambio tal y no estamos, digamos, con un por eso el trabajo no es José, para mí. Sí. se te corta muchísimo. No sé, ¿usted también lo experimentan así o soy yo? Se te corta, no sé si acá me hacen ok. Se corta, se corta. Esperá que se exprese Seba y después vemos Ah, si tenés mejor conexión. Antes, Seba, acá me pone muy lindo, sí. Lilian, que no puede hablar, pone en el chat, dice, hay muchos mensajes de Swami sobre la Kundalini, y es lo máximo para alcanzar. Lástima la New Age que deformó todo, ¿no? Como al mismo yoga, ¿no? Que hoy día, ¿no? Un poco más lo bailan, así que está muy bueno la cita esta de que hoy día medio como que está todo, y el comercio de por medio todo desvirtuado. La pureza está en los textos sagrados, los mensajes de Sairan, gracias, Lilian. Seba, Sairam, qué lindo qué bueno este impasse que se generó, porque me hace acordar una palabra, algo en la palabra de Swami. Swami dice que el camino del yoga es un camino que tiene, ya llevado a ese nivel, tiene peligros, pero cuando hay bhakti, cuando hay devoción, él lo relaciona como subirse a una palmera a bajar un coco. Dice, cuanto más alto vas subiendo,
el riesgo de caer es más peligroso. Digamos, no es lo mismo caerse de 1 metro que caer de 2, de 3, de 4, de 5 o de 10, de 15. Entonces, pero cuando hay devoción, dice Swami, es como si te agarraran al pie de la palmera, te subiera Dios a recoger el coco y te volviera a bajar. Entonces es como que uno está, y ahí es donde entra la diferencia, de que no es solamente una técnica aplicada, sino que es un camino de entrega a Dios, donde todo está guiado por esa devoción, esa pureza, ese amor, y ese principio abre una experiencia de gozo interna y una experiencia de comunión con Dios diferente, y ya ese riesgo se pierde porque está realmente todo enraizado en la experiencia de la comunión con el Señor. O sea, entonces realmente ahí yo veo esa frase de Swami aplica excelentemente, digamos, realmente. Y después lo que dices, en un momento José Alberto mencionaron hoy el tema de la Astanga Yoga, de los 8 pasos, como lo dijo, lo mencionó Lilian también en el chat. Hasta quiere decir 8 y Anga caminos, y son los 8 pasos fundamentales para poder experimentar esto, ¿no? Entonces, y los primeros, que son Yama y Niyama, vamos a leer un poquito de la palabra de Sai para no, para no desvirtuarlo de la pureza Dice, ¿qué quiere decir con la abstinencia y el control de los sentidos, Yama y Niyama? ¿Tienen estos también por casualidad auxiliares o características que lo señalen? Y la respuesta de Sai es por supuesto, cada uno de ellos tiene 10. Es solamente cuando se está bien establecido en todas que uno se libera. Dime las 10 incluidas en Yama o la abstinencia. Y ahí Swami contesta, la no violencia, ahimsa, la verdad, satya, el desinterés, asteya, la castidad, brahmacharya, la compasión, daya, la rectitud, arjavan, la paciencia, kshama, la constancia, driti, la mesura, mitahara, y la pureza, saucham. Y todas estas están incluidas en abstinencia, yama. ¿Puedo también conocer las 10 características incluidas en Niyama o el control de los sentidos? Sí, la austeridad, tapas, el contento, santoya, la mente piadosa, astiya buddhi, la generosidad, dana, la reverencia a Dios, ishvara puya, la observancia de los preceptos del Vedanta, Vedanta mati, la repetición del nombre, yapa, la buena conducta, brata. Estas 10 características forman el dominio de sí mismo en Niyama. Estos son los cimientos mismos de la mansión de la liberación. Todos los yogis deben estar bien establecidos en ellos, en la abstinencia, así como en el control de sí mismo. Estamos en la página 72 y 73 del libro Prasnotara, Preguntas y Respuestas de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, por si alguien lo quiere ampliar, porque ahí después va a pasar a hablar de las posturas, o sea, las asanas, pranayama, dharana, pratyahara y dhyana, que es la meditación, y samadhi, y que está bueno que, para no tomar demasiado tiempo de la reunión, estos textos están para bajar sin costo de la página web de la organización SAI, y se pueden seguir ampliando. Swami dice que solamente con Yama y Niyama podemos alcanzar la liberación, porque ha incluido, digamos, la repetición del nombre dentro de estos dos. Entonces, no, o sea, ya constituyen un sadhana completo estas prácticas para poder alcanzar la liberación. Pero después, lógicamente, están los otros contenidos que son hermosísimos, como todas las enseñanzas de Swami. Y quiero recalcar que me pareció maravilloso todo lo que se ha compartido, digamos, hoy del yoga vasista. Me sorprendió. Hay una postura, digamos, que describe la postura de Siddhasana, digamos, en esa que uno con el talón tiene que lo apoya en el perineo. Todas las prácticas están fantásticas, pero sí o sí son fundamentales estos dos Yama y Niyama. Esta actitud realmente bien consolidada ahí, porque si no, las prácticas
espiritual, Swami, sin devoción, sin el maestro a quien seguir, a quien aferrarse, a quien entregarse en la práctica, pueden ser riesgosas, digamos. Uno tiene que tener un maestro espiritual. Nosotros tenemos a Satya Sai, para nosotros huelga, como dirían las mujeres, las abuelas, hablar de ese tema, pero por ahí puede haber algún oyente que quiera hacer estas prácticas, digamos, sin seguir un maestro espiritual que esté en la senda del yoga, y estamos hablando de un ser, un avatar, en el caso de Sai, que realmente nos sostiene en todos sus aspectos. Si no, son peligrosas, ¿no, Sairam? Bueno, muchas gracias. Coincido totalmente, Seba, coincido totalmente. Mi señora en una época hacía un tipo de respiración extrema, y el peligro, la hiperventilación, y no es, hay que tener mucho cuidado, paso a paso. Gracias, Seba. Bueno, alguien de que no se ha expresado, si quiere hacer referencia a lo leído, de lo que se ha leído. Dardo, adelante, Dardo. Sí, Horacio, esto me hace acordar a montones de cosas, no sé por dónde empezar, pero bueno. Me acuerdo esto de la Kundalini que estaban hablando y otros temas más, pero este tema de la Kundalini, en tu ciudad, Horacio, hubo una conferencia hace como 10 años, yo creo, no tengo ubicación en el tiempo, que estuvo este hombre, Sara Pavan. Vos seguramente has estado y creo que grabaste para el programa de radio, ¿no? Bueno, termina la conferencia y él recibía preguntas, y dice, una de las preguntas fue cómo despertar la Kundalini o cómo elevarla. Y yo me acuerdo de graciosa la respuesta de Sara Pavan. Él dice, amen más, amen a todos, y la Kundalini va a reventar para allá arriba. Y se olvídense de todo esto. Como que una inspiración que él, Baba siempre lo había alentado a eso, ¿no? A dejar un poco tantas técnicas, tantas cosas, y ubicarse más en el amor como la referencia principal de Baba. Amen a todos, sirvan a todos. Eso con respecto a esto de la Kundalini y todo eso. Después, igualmente, para los que les gusta todo este tema, hay una descripción muy importante y muy grande acá en este mismo libro, el Yoga Vasista, que lo tenemos en la página 341, bastante más adelante va a estar. Fíjate ahí, con el título El Hatha Yoga o Control del Prana. Ahí se habla de todo, del pranayama, cómo se mueve, todos los términos en sánscritos. Es muy extenso, pero igualmente yo recuerdo que termina diciendo el texto que es muy difícil y tan difícil comprenderlo así desde un texto, nomás por leerlo, que sí o sí se tiene que recurrir a un maestro experimentado en estas técnicas y en estas cosas. Es, bueno, otra de las cositas más recordadas. Y bueno, y por la parte práctica, que es lo que más me gustaría contar a mí en este momento, dejando todo esto de lado, voy a una experiencia práctica que tuve en India, en el ashram de Sai Baba, ahí en Prayanti Nilayam, donde de todo esto que se cuenta de Udalaka, experimenté solamente la primera parte. Entonces, todo eso de la iluminación que cuenta después, lo desconozco, pero lo primero, hoy empezamos con el título Práctica Yoica del Om. Bueno, toda mi vida yo canté mal o recité mal el Om, toda mi vida. Al día de hoy lo sigo haciendo mal. Con el Aum también de Baba, con otras meditaciones que a veces se reunía uno a hacer, pero todo el tiempo, toda la vida. ¿Qué pasó? En India está las sesiones de Omkar, creo que era el nombre, ¿no? Omkar. Gracias, Marco. Donde la gente se reúne todos los días, creo que era a las 5 de la mañana que empezaba a recitar 21 Om, creo que eran, en una sala especial, una sala muy sagrada. Yo creo que es la sala donde Baba mismo daba daba las reuniones, ¿no? Las entrevistas a la gente en privado, donde caben creo que 250 personas. Entonces, está ahí nomás atrás de donde Baba da siempre el darshan todos los días. Para la gente que no conoce, ¿no? Ahí en el mandir, donde Baba salía a dar los darshan. Y todos los días esa experiencia era muy potente, muy fuerte para todo el mundo. Y yo nunca quería ir. Yo estuve varios meses en el ashram, pero nunca quería ir porque
esto a mí no me llama la atención, no me atrae, y me inclino más por el estudio, por buscar la sabiduría pues, de otra forma. No tanto la práctica en sí, sino la práctica de lo que recién decía Sebastián, ¿no? De todo lo demás, pero no en sí del OM. Resulta que igual trato de ir al OMCAR ese que empezaba a las 5 de la mañana, en esa sala, pero para ir había que ir a hacer cola como a las 4 de la mañana, porque si no te quedabas sin lugar, solo entraban 250 personas, y ahí en el Arran había miles hospedados. Entonces me acuerdo que había que salir a las 3 y algo de la mañana, donde recién habilitaban salir de tus habitaciones. Y en esos momentos, aunque en India siempre hace calor, a ese horario hacía frío, yo tenía frío siempre, es decir, había que llevar un abrigo para hacer cola 2 horas ahí en la intemperie hasta esperar que habiliten entrar. Entonces había que ir siempre 3 y cuarto, por ahí 3 y media a hacer cola. Entonces fui con el abrigo. Resulta que la primera vez que yo entro, que hago la cola, todo, entramos, nos acomodan, me pasa lo que Udalaka cuenta acá en el primer OM. Udalaka dice, era como si mi fuerza de prana hubiera abandonado por completo y flotando. No, esta parte. El fuego que brotó en su corazón abrazó todo su cuerpo. Resulta que yo, completamente desconociendo todo, miraba los caballitos de la estatua de Krishna, no sé, miraba todo, me siento no sabía lo que me esperaba. Llega el horario y dan un campanazo allá afuera para que la gente comience con el OM. El primer OM, y se alarga bastante porque son largos los OM que pronuncian. Y el primer OM que largan, yo me acoplo a la forma de cantarlo de toda esa masa, y me aparece un calor terrible, pero que me quema. No voy ni, porque los OM eran largos, yo creo que demoraban 20 segundos cada uno. Pero me empieza a quemar, me empieza a quemar, y en el mismo instante, por la mitad del primerón, me empiezo a sacar la ropa, hacer con la camisa así, me estaba cocinando, y yo digo, ¿qué pasa? No entendía nada, y digo, esto es impresionante. Y después el segundo on lo mismo, y ya transpiraba, el tercer on lo mismo, y transpiraba, y dije, algo está ocurriendo, esto es real, como que yo decía, la gente siempre habla del OM y qué sé yo, y digo, bueno, esto, me quedé como impactado, ¿no? Y obviamente transpirando, muerto de calor por ese calor como que te abrazaba entero. Y bueno, pero es la primera vez en mi vida que lo habré cantado bien, porque siento esa sensación. Y para mí, haberlo recitado bien fue por el estar inmerso en esa atmósfera de esa gente que sí lo recitaba bien, no yo en mi casa o en cualquier lado con otras personas que van a hacer una meditación entre comillas, ¿no? Así que bueno, esa es la experiencia práctica. Es el principio de lo que cuenta Udalaka. Por supuesto, después siguió todo normal en mi vida. Fui varias veces al OM después de eso, pero no habitué a seguir las prácticas y todo. Me incliné más por el aprendizaje de todas las escrituras de Baba, sobre todo, y del Yoga Vasista, el Mahabharata, el Bhagavatam. Bueno, eso fue la parte práctica, o sea que como que la experiencia me dio la constatación de que estas cosas son reales, porque uno por ahí divaga y dice, bueno, sí, el OM, qué sé yo, Udalaka entregó el cuerpo, la muerte voluntaria de Udalaka, ¿cómo hizo? Uno lee y lee y lee y después dice, bueno, algún día pasará o nunca, no sé, o solo esos sabios. No, resulta que si nosotros nos enfocamos en la práctica y estaríamos decididos a hacer las cosas a las que queremos llegar, todo es posible. Uno dice, no, como el ejercicio físico, el ejercicio físico todos sabemos que hace bien. Y yo digo, bueno, pero yo hoy no voy a salir a correr porque voy a transpirar y después hay que lavar ropa y después hay que bañarse y no tengo tiempo. Y todo por la historia de no querer transpirar, por ejemplo, no hacemos lo que nos va a hacer bien para el cuerpo físico en el caso del ejercicio físico. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo, en vez de empezar a practicar vívidamente en las calles cuando salimos, con nuestro vecino, en el trabajo, o donde estemos, todo lo que nos enseñó Sai Baba,
esa sabiduría así, ¡paf!, bajada a nosotros, regalada, es que uno se está perdiendo a lo mejor a llegar a alcanzar unos estados terribles de conciencia, ¿no? Como bien describe acá los estados que bien dijiste, Horacio, y Marcos también lo mencionó, del Turilla, y vos, Horacio, mencionaste el Turilla Tita. Sí, el yoga. Marcos dijo, Turilla es el cuarto estado, que es la traducción del sánscrito directa prácticamente, cuando los otros tres teníamos la vigilia, sueño onírico, sueño profundo, los tres que todo el mundo conocemos. El cuarto sí, Turilla, correcto. Y el Turilla Tita simplemente significa, como Turilla era el cuarto, este es más allá del cuarto. Entonces ahí lo podemos llamar un quinto estado. Y sí, acá describe el yoga vasista que eso no tiene, no se lo puede describir con palabras. O sea que otra vez estamos en la misma. Hay que estar inmersos en la práctica. Qué bueno, Dardo. Muchas gracias, gracias. Pediste la palabra, José Alberto. Brevemente digo dos cositas que no da para extenderme por el tiempo. Yo también experimenté algo así. No sé si han leído La combustión espontánea de cuerpos que se incendian de golpe. Yo pensé que me quemaba. Otro día lo vamos a contar y sentía así como mi cuerpo y yo me tocaba y estaba súper frío, pero sentía que estaba incendiado. Algún día lo contaré. José Alberto, adelante. Sí, Horacio, para confirmarte, esa es una muestra del despertar de Kundalini. El despertar de Kundalini, los yogis sienten una fuerte presión y un calor impresionante en la columna vertebral. Y esa es la sensación de Kundalini. José Alberto, yo pensaba, estaba solo en India, viajé solo y pensaba, ¿qué van a pensar mi familia que me quemaron vivo acá, que me incendiaron? Pues no, por Dios, me asusté un montón. Algún día lo voy a contar en detalle, pero hasta se sentía como cosas que sutilmente se quemaban, no indescriptible, pero me pegué un julepe bárbaro. Adelante, José, perdón. Sí, no, por favor. Bueno, eso para que nos podemos dar la idea del gran potencial que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Es el potencial cósmico, porque todo es uno, o sea, así como la gran potencia del rayo también lo tenemos nosotros, así que por supuesto que yo me parece, ¿no?, entre comillas, que uno se puede llegar a incinerar, ¿no?, con un trabajo así descontrolado. Cuando hay mayor prana, siempre tenemos que tener en cuenta que hay mayor claridad, pero por eso vuelvo a insistir que no es solamente aplicando la técnica, es a través del conocimiento, porque el hecho de que nosotros estemos en el camino de la verdad y el conocimiento y realmente lo podemos comprobar en ese estado de tranquilidad, va a haber más claridad y va a haber más prana. El estado de ignorancia está relacionado con el apana. No obstante, apana es una función también del cuerpo necesaria para la excreción. Todo lo que sale a través de la apana. Pero cuando ya hay más apana de lo normal, hay mayor confusión. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, el estado de tamas, raya y sattva es muy importante. Sería el equilibrio. Entonces, en cuanto a yama niyama, como dice Swami, que con eso solamente podemos alcanzar la realización. Es verdad, o sea, yo lo he comprobado, está bien que después vienen otros miembros más o pasos, ¿no es cierto?, en el Ashtanga, que son 8, pero yama niyama es como el cimiento del yoga. Tengamos que pensar que una casa, o para un edificio, necesitamos los cimientos. Sin cimiento no puede edificarse. Bueno, yama niyama
es el cimiento del yoga. Quiere decir que para los adeptos, en la India, por ejemplo, en las escuelas serias, los tienen a los practicantes trabajando con los yamas y yamas constantemente, que lo trabajen, porque en el momento que vengan los otros miembros que son mucho más complejos y avanzados, como asana, pranayama, pratyahara, dharana, bueno, en fin, y dhyana y samadhi, ya el adepto está preparado con los valores. Entonces el despertar de Kundalini no le va a asustar porque tiene el conocimiento total de quién es uno verdaderamente. Aquel que es ignorante, que tiene todo aquello, el estado de ilusión total, en un despertar Kundalini puede ser muy peligroso para mí, ¿no? Considero, porque se potencia todo. Pensemos todo lo que tenemos nosotros, todo el potencial que tenemos y la parte más problemática que es la ilusión. Entonces, vamos a correr en forma así disparada, poder conseguir todo lo que queremos, abarcar todo lo que sea sexualmente. Hay un montón de cosas totalmente que van a estar, digamos, sin control, y allí puede ser el peligro, me parece. Bien, Bueno, José, lo que dijo entonces, José, perdón, Zairán, que queda ¿sí? poco tiempo, ahí puse en el chat, Sí. hay muchos que no se expresaron, si puede ser, que le demos paso a quien desee expresarse. Gracias, discúlpame, sí, O cerrá eso tu no concepto, tengo más cerrá tu que aclarar. concepto. Te noto muy apasionado Bueno, y obviamente conocedor. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Una cosa, prana también tiene relación, pranana, con ida y pingala. Nosotros pensemos que cuando estamos respirando normalmente, estamos en contacto con lo externo y lo interno. Para poder hacer pranayama, para llevar todo hacia adentro, tenemos que parar pranapana. Por eso es la pausa. Eso no sé si está explicado. Gracias, Gracias. José. Y como dijo Dardo, más adelante nos va a explicar en detalle también el yoga vasista. ¿Alguien quiere decir algo antes del cierre de Marco? Que pobre, en la primera intervención leyó todos ahí y no pudo decirnos nada del Jiva Marco. Seba, a ver, adelante, Seba. Muy cortito nomás, me resonó mucho la metáfora de José Alberto, esto de cuando uno va a hacer una casa necesita unos cimientos, y lo curioso de pensar eso es que cuanto más alta queremos hacer la casa, más importantes son los cimientos. Pues cuando van a empezar un edificio en la ciudad, hacen una excavación importantísima para hacer cimientos. Entonces, eso quiere decir que cuanto más nos queremos proyectar, más importante tiene que ser llama y llama, digamos, porque si no aparece este riesgo de hacer un tremendo edificio pobre de cimientos, y eso sí sería muy peligroso. Nada, me resonó, estuvo muy bien usada a mi parecer esa metáfora. Sí, las bases. Qué bueno, muy Exactamente. bien. Antes de Marco, si alguien por favor quiere expresarse, acá lo veo en chat, lo veo en cámara. Marco, Zairam, pasalo al mundo terrenal, Marco, por favor, todo esto que hablamos. Esa era la idea, Horacio. Veo que estamos muy alineados. Veamos lo siguiente. Primero, el avatar aparece no solamente para este universo, sino para cualquiera de todos los pluriversos o multiversos o los nombres que se le quiera dar. Pero vamos a lo concreto para nosotros los seres humanos en esta época con 8.000 millones de seres humanos. Hay un aspecto cultural. Están los católicos, están los judíos, están los musulmanes, están los parsis, están los
digamos, los Sikhs, o están los que le siguen a uno u otro, a los indígenas, los mayas, los incas, los mapuches. O sea, cada uno tiene un nombre y una forma para representar a Dios. Entonces, ¿solamente aquellos que practican yoga tienen salida? No. En cada era ha habido una forma de lograr un sendero necesario. En una época, no me acuerdo si era Dvapara Yuga, la meditación era en esta época de Rama y de Udalaka, como se explica en el texto. La meditación era sentado, a veces de los bosques, colocando, pues, haciendo lo que después Patanjali toma como el Ashtanga Yoga, como para darle un orden. Pero ya existía. Entonces, cada uno elige según lo que siente, pero Swami nos dice algo muy práctico. Mira, en esta era, practica el Namasmarana. Namas, nombre, Marana, o sea, la repetición de un nombre de Dios. Entonces, el que está en la actividad diaria, el que tiene que trabajar con las diferentes empresas, con esto, con aquello, y que va manejando, no tiene salida, sí la tiene. Entonces, una de las más fáciles, y lo expliqué la vez pasada con ese sentido, no porque no practique el aum, es el Soham. O sea, Soham es Sat Aham, yo soy el ser, yo soy eso. Entonces, practicándolo eso conscientemente, ya que Swami nos dice que lo hacemos inconsciente 21.600 veces al día, la mente va, como dice el texto aquí, en lugar de ir hacia los sentidos, va hacia Brahman, hacia el ser. Brahman, el ser, conciencia de sí, Atma, todos son nombres. Pero Swami nos dice claramente que el Aum es el nombre primordial, el único que no es lingüístico. O sea, es fantástico. Entonces, el Soham, y de ahí puedo decirlo cuál ha sido mi práctica y cuál es, entre aspas, entre comillas, mi práctica, que digamos en la autorreferencia, sé que yo soy yo, lo sé, pero todavía no estoy en el estado, y eso es autoconciencia, estoy en el medio porque estoy consciente que todavía este jiva tiene algunas vásanas. Entonces, como lo sé, sé también que consciente que yo soy Brahman, yo soy conciencia, cualquiera de esos nombres, pero, entre comillas, como dice también Vasista, uno debe estar alerta hasta el último suspiro mientras esté encarnado, porque no vaya a ser que alguna cosa que uno crea que tenga superado como Vasana aparezca y perdiste todo, ¿no? Seamos humildes en ese sentido. Entonces, en ese sentido, la cosa práctica para los que estamos aquí en este grupo, según, entre comillas, otra vez, mi experiencia en el proceso, es el Namasmarana. Uno elige el nombre y la forma que uno quiere, porque es importante que la mente se concentre en un nombre y una forma, no en 10 nombres y tener, porque Swami mismo dice, ustedes pierden tanto tiempo haciendo peregrinaciones, haciendo asanas, haciendo todo esto, cuando su mente no está concentrada en, dice, inclusive dice, ustedes se dedican a estar adorando a millones de dioses, lo dice así, a millones de dioses. Uno, elige uno, el que más te guste, pero sigue ese, para que la mente pueda dirigirse hacia ese. Entonces, la práctica concreta primera es, ¿no?, el Namasmarana. Repite en tu mente el nombre y la forma de Dios que más te guste. Y segundo, ya que tenemos un cuerpo, porque bien decía José Alberto, ¿no?, los movimientos se llaman, ¿no?, Rechaca, Puraka y Kumbhaka. O sea, Puraka, inspiración, Kumbhaka, retención, y Rechaca, exhalación. El asunto es, digamos, el Kumbhaka, o sea, la retención. ¿Por qué? En la práctica concreta esto es muy simple. Desde el momento en que nosotros controlamos la energía, porque es el prana, no se controla la respiración, se controla el prana, la energía vital a través de la respiración, no surge el pensamiento. Hagan la prueba. No surge el pensamiento, no hay pensamiento. Y es re interesante. Breca la respiración
Y se corta el pensamiento, porque el pensamiento, la mente, solo vive a través de la expresión de la energía vital. En la medida que vamos bajando de ondas beta a ondas alfa, a ondas, ¿no?, teta y delta, vamos viendo eso. Por eso cuando alguien practica digamos, dhyana o dice meditación, pero queda en silencio y queda en postura, la respiración va bajando de ritmo. Es una cuestión de ritmo. La métrica puede seguir, pero es cuestión de ritmo. Entonces, cuando no hay expresión del prana, cada vez hay menos flujo de pensamientos, que el pensamiento desde el punto de vista concreto es energía electromagnética, que nosotros le damos decodificación en nuestro paradigma, en nuestra memoria. Pero la energía es energía electromagnética. En ese sentido, pues sí, regular la respiración en una forma simple ayuda. Sí ayuda. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos al caso concreto del Soham. Cuando nosotros vamos a dormir, vamos a colocar el vamos a dormir como el cuerpo que va a descansar. Por eso Swami dice que nosotros nunca dormimos. Swami nunca duerme. Yo, el ser, nunca duerme. Ok, pero vamos a dejar que este cuerpo y esta mente descansen. ¿Cómo se hace? Se usa el intelecto, la acción consciente, ¿ya? Se usa el abhyasa, que es el esfuerzo correcto, y siempre en la misma dirección. Entonces empiezo el so. El so tiene dos movimientos. So, silencio, ham. ¿Ok? Inspiración, retención, exhalación. So, ham. Y aquí hay dos movimientos interesantes. Para la persona que está cansada y necesita vitalizarse, es necesario que, y aquí José Alberto lo sabe por la práctica, que cuando se hace el puraka, o sea, la inspiración lenta, se planifica del ombligo hacia arriba. Y aquellos que no tienen mucha práctica empiezan a sentir dolor de cabeza. Dice, hey, oxigené demasiado el cerebro. ¿Ya? En la pana, o sea, el rechaca, cuando digamos, como bien decía también José Alberto, va del ombligo para abajo. Y Ayuda. mareo. ¿Ya? Mareo también, Marco, mareo. Correcto. Es decir, como que la gente dice, uy, me oxigené demasiado el cerebro. ¿Ok? A lo concreto, inspiro, ¿ya? Y entonces me energetizo, ya, y empiezo a sentir fuerza. Cuando la persona está tensa, el ham debe ser más lento. ¿Por qué? Porque va bajando la expresión del exceso de esa energía, en términos simples, diarios. Entonces, de noche, la persona, en la autoobservación de cómo está su cuerpo, dice, si estoy tensa, ya voy a hacer el ham lento. Si estoy, digamos, depresiva, levanto un poco, digamos, el puraka, o sea, la inspiración. Vamos a hablar en términos simples. Entonces, ¿cuándo vamos a prepararnos para entrar en el sueño onírico y luego en el sueño profundo? Porque ayuda mucho el prepararse. Eso sí, se los digo de una manera práctica, bien pragmático. No es cuestión de decir, bueno, dejé de ver el celular, dejé de ver la televisión, ¿viste? Y me duermo. No es así, porque la mente recogió todas esas imágenes y se las lleva al sueño onírico. Entonces, en el momento en que nosotros nos vamos a preparar para ir a dormir, es necesario cortar con todo el mundo de la vigilia. Es importantísimo. De hecho, Swami a veces recomienda ya tomar baño. Tómate una ducha para cortar todo. No agarres otra vez el celular. Esto es bien concreto. ¿Ya? O sea, corta. Entonces, prepárate para entrar en el sueño onírico y en el sueño profundo. Bien, Guillermo me decía en una oportunidad, y lo dijeron también la vez pasada, que a veces no se puede dormir más de 2, 3 o 20 minutos de sueño profundo. Hoy se puede medir eso. Hay aparatos que lo miden. Pero el sueño profundo es el estado de la no mente también, con la diferencia que, digamos, sucede en todos los seres humanos, que el sabio sabe que de allí puede, se parece mucho el estado del turilla al sueño profundo, pero uno es inconsciente y el otro es consciente. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, cuando entramos en la práctica del Soham, ¿ya?
y uno sabe que ha estado con adrenalina y estresado durante el día, corta el día de esa manera y vuelve en el momento en que vayas a dormir, el cuerpo por supuesto, ayudar a que la mente también se duerma, o sea, desaparezca, porque como lo dice también allí, la mente tiene dos caminos, o vamos para hacia los sentidos, o vamos hacia Brahman, no hay otra. Entonces Swami dice, miren, no hay posibilidad de realización alguna, de que tomes conciencia de que tú eres Brahman, si no tienes control de los sentidos. O sea, cualquier cosa que hagas, si no tienes control de los sentidos, ¿ya? No puedes lograrlo. Entonces, yo no tengo tiempo de ir a hacer asanas, no tengo tiempo, pero sí voy practicando yama y niyama en mi vida diaria, porque a través de la expresión, como lo dice el cristianismo, de las virtudes. O sea, los estoicos, los filósofos que hablan, ¿no?, de la expresión de los valores humanos. Swami lo expresa de una manera bien simple, practica los valores humanos. O sea, no es una cosa difícil. La realización no es una cosa difícil, la realización es constancia focalizada, con conciencia de saber qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, midiendo el impacto y las consecuencias de las cosas. Entonces el asunto es, antes de hacer algo, reflexionar para qué lo voy a hacer. Luego voy a ver cómo lo voy a hacer. Pero ahí uno necesita conectarse con uno mismo. Entonces vuelvo a la noche. Ya estoy con el cuerpo acostado, estoy consciente y observo la respiración. No es cuestión de hacer cosas raras, es comenzar a observar la respiración, porque de todas maneras tenemos que respirar mientras estemos en este cuerpo. Entonces comienza la observación del Soham. Ahora, si tú sientes en la autoobservación que estás con el cuerpo tenso porque estás estresado, haz el a los 3-5 minutos, lograste el sueño. Puedo asegurarlo por práctica diaria. Lo que tanto Vasista dice, como Swami dice, como los sabios dicen, lo que necesitamos es foco en aquello que queremos alcanzar y energía y esfuerzo correcto. ¿Ya? El esfuerzo correcto aviasa, como lo ha expresado varias veces José Alberto en los diferentes círculos de estudios. Es fundamental. Es fundamental. Conozco mucha gente que anda con fotos de Swami, que anda con fotos de Krishna, que anda con fotos o dibujos de Gayatri, de Lakshmi, de Sarasvati. Lo volvemos locos. Bueno, es mi forma de ver. Está bien, pero me refiero, no perdamos tiempo. Swami nos dice, no pierdan tiempo. El hombre tiene muchísimo poder. No pierdan tiempo. Pero hay que focalizar. Hay que focalizar. La diferencia entre la mente y el intelecto es eso. El intelecto discierne y discrimina dónde y cómo vas a ordenar la mente. Porque la mente obedece. Cuando no tenemos control, la mente va para cualquier lado. Pero cuando el intelecto es sólido, es fuerte, ¿ya? Y eso está en el Taittiriya Upanishad, y Swami lo dice y lo explica muy bien en el libro Cultura y Espiritualidad, fortalece tu intelecto, ya que es el instrumento que tiene, es el Sanatana Sarati, y Swami mismo lo dice, que cuando Krishna dice, ¿quieres que sea tu conductor? Ya, bueno, voy a ser tu conductor. En la guerra, se lo dice Arjuna, voy a ser tu conductor. Pero no solamente déjame ser tu conductor desde el punto de vista físico, déjame ser el conductor de tu corazón. El Hridayam es el corazón. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no pierdan tiempo, nos dice Swami. Creo que en ese aspecto la devoción y el foco en quien nos está dirigiendo, que se la sabe toda, que es Swami, ¿ya? Es lo mejor para nosotros, que los que nos presentamos como aquellos que somos los devotos de Baba. Y por la gracia de Él es que estamos aquí. Entonces, ¿para qué perder tiempo en muchas cosas si tenemos a alguien que nos dice, mira, anda por acá, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo? La autoconciencia nos lleva a una alegría interior. Entonces, aquel que estuvo en el yoga y le gusta eso, síguelo. Y Swami también te da las pautas. Pero hay otros, y esto lo digo en el caso de este Jiva, estuve 17 años practicando Hatha Yoga, he estado en ashram, he estado practicando de todo tipo. Y no conseguí la tranquilidad interior por las meditaciones.
hay algo que estaba fallando. Y mira que vegetariano, vegano, levantándome a las 5 de la mañana, no funcionó para mí. Entonces dije, hay algo que no va por acá. Cuando aparece Vedanta, dije, este es el camino. Los Vedas y Vedanta. ¿No? Estudié sánscrito y dije, me fui por ahí. Y hoy, por la gracia de él, soy, entre comillas, otra vez, una persona feliz, sin problemas, leve, suave, jovial, que no significa que no viva la vida diaria de mis roles como con mis nietos de esto, que dejo que las emociones fluyan, porque total, yo sé que no soy eso, pero estoy jugando el rol y lo tengo que hacer. ¿Ya? Y cuando alguien sufre y sufro con él, pero soy consciente, como Swami bien lo explica. Esto es importante, no ser incoherente. Si estoy sintiendo dolor porque alguien está sufriendo, está bien, el asunto no es apegarse al dolor, digamos, pero no significa no sentirlo. Cuidado, a veces hay una mezcla en ese sentido, que la realización es ser duro, rígido. No es rigidez la realización, no es rigidez. Yo he visto a Swami llorar, lo vi, y entonces Swami mismo ha dicho, igual que Rama, igual que Krishna, pero sobre todo Rama también lloraba, ¿ya? Y decir, pero él estaba consciente, Rama también se enojaba, ¿ya? O sea, cuando se enojó con Sita, bueno, y digamos, pero él también, y se enojó, pero él sabía quién él era, pero él estaba actuando el rol para los seres humanos que no saben quiénes son. Entonces, y Swami nos da una cosa muy importante también, y yo lo escuché personalmente en 2008. Él dice, no existen signos externos para demostrar quién es más avanzado espiritualmente que otro. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque está diciendo, todos somos Dios. Entonces actúa desde el respeto, ¿ya? Con respecto al otro, porque es la expresión hacia el Dios, el Namaste. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a ser también más, ¿cómo se dice? Vivir como tú decías al principio, Horacio. Vamos a lo terrenal, a la vida diaria. ¿Cómo estamos conduciendo? ¿Acaso no significa de que no podamos repetir el Namasmarana? Cuando estamos, digamos, realizando cualquier actividad, ¿acaso no podemos estar observando la respiración y saber que el Soham se va repitiendo? Si la mente está en su espacio y el cuerpo está en otro. ¿Acaso el asunto es ser coherente? Que la mente pueda dirigir a través de la orden del intelecto el funcionamiento del cuerpo. Si el cuerpo es inerte. Entonces, para cerrar, respetando el horario y a cada uno de todos los participantes, como dijiste, expresé, entre comillas, mi experiencia, que a mí me funciona. Y ahí es donde está la práctica que dice Swami, coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Uno de los caminos más fáciles para llevar a esto es la coherencia entre pensamiento y palabra y acción. Siempre lógicamente asociados al Dharma. Cuidado, porque hay gente que puede llevar adelante cosas inadecuadas y están en el Dharma. No. O sea, el sabio, ¿no? Como dice Vasista, siempre hace lo que hace, cualquier cosa, pero dentro del Dharma, por más que él esté más allá del Dharma o de la Dharma, porque el Dharma pertenece todavía a una de las alas, que dice Swami, del intelecto, ¿ya? Que llega un momento en que uno supera, cuando va para Brahman, pues entra en Turiya y Turiyatita, ¿ok? Bueno, un Sairam, y realmente gracias, Horacio, por impulsarme a expresar la experiencia personal de este Jiva. Me acordaba de Guillermo, porque Guillermo, justamente a veces hablamos de este tema del sueño profundo. Un Sairam. Sí, vos lo decís, me acordé la otra vez, lo edité en el programa anterior, lo corté de los relojes, ahora lo digo y lo voy a dejar, que marcan el sueño profundo de cada uno. Sí. Pediste la palabra, José, pero estamos al full con el tiempo, dale. Es para decirle algo a Marco, una cosa. Swami dice que 20 golpes que damos sobre algo, el número 21 es el que define, pero los 20 golpes anteriores fueron necesarios. Entonces, los 17 años que estuviste, Marco, trabajando en yoga, yo creo que era necesario. Nada más. Sí. No elimino la experiencia anterior, para nada.
la disciplina la autodisciplina que he adquirido a través de eso es lo que me permite hoy estar en este camino sin estar desviándome. Correcto, es correcto lo que dices, José. Exacto. Exacto. Seba. Sairam, hoy es 19 de noviembre. Swami lo estableció como el Día de la Dama. Así que bueno, feliz día a las mujeres del grupo, feliz día a las oyentes que escuchen después la grabación del programa, del Círculo de Estudio, y que Swami las bendiga. Muchas gracias por la luz que son en nuestras vidas y hogares y en el mundo. Sairam. Muchas gracias. Gracias, Seba. Uno ni trescientos. Shanti, Shanti, Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Gracias.